Olá. Então, pessoal, a gente tem 30 minutos para a sessão comentada, então eu vou pedir para ele falar em espanhol bem devagar, e ao final das respostas eu vou fazer um resumo assim da resposta dele, tá? Para não ficar traduzindo frase por frase, porque senão vai invadir o tempo da próxima sessão. Então eu vou começar pedindo para ele falar um pouco. Eu li uma entrevista com ele que ele disse que todos os filmes dele surgem de grandes imagens que vem na cabeça dele e ele faz o filme a partir disso. Eu vou perguntar para ele de qual imagem veio o Intacto, então. Básicamente yo creo que efectivamente todas las películas que he hecho arrancan siempre con una imagen que aparece de forma un poco explorando ciertas historias o explorando una emoción o un sentimiento que me apetece poner en una película. Y en el caso de Intacto tiene que ver un poco con el sentimiento de pérdida, ¿no? De repente quería explorar la idea de cuando pierdes algo, ¿no? Cuando pierdes a alguien. Y apareció una especie como de pequeño relato en mi cabeza sobre un músico que tiene un cello y que está tocando con una orquesta en un país extranjero y que por cuestiones de transporte tiene que viajar separado de su cello. ¿Vale? Cuando llega a Madrid, en este caso, el músico se quedaba en el aeropuerto a esperar a su cello, pero su cello nunca llegó porque el avión en el que viajaba se estrellaba. Entonces básicamente era la historia, y todo esto te cuento la historia para llegar a la imagen. Era la historia de un chelista que, obsesionado porque su cello se ha perdido en un accidente de avión, va hasta el lugar del accidente y empiezan a buscar su cello. Y o sea, la historia básicamente era como este tío, a través de esa búsqueda, acababa teniendo una experiencia terrorífica, y cuando encontraba finalmente su cello en un bosque perdido muy cerca de donde había ocurrido el accidente de avión, veía el cello, abría la caja y lo destruía, ¿no? Esta fue la imagen inicial de Intacto, que no tiene nada que ver con la película, pero bueno, fue como la excusa inicial para empezar a indagar sobre el tema de la suerte e da superstição. Então ele confirmou que sim, todos os filmes dele vêm de uma grande imagem. No caso dele, ele teve uma ideia relacionada à perda, que era um músico que tinha que viajar separado do seu instrumento e o instrumento nunca chegava ao lugar do show que ele ia fazer porque o avião caía. Aí ele ficava obcecado em encontrar esse instrumento no lugar do acidente e tal, e no final ele encontrava e destruía o instrumento. E diz que não tem muito a ver com a ideia principal do filme, mas que surgiu a partir disso a ideia do Intacto. Eu vou perguntar para ele agora, vamos ver se ele me entende. Ontem a gente estava conversando, ele disse que O Exorcista, The Exorcist, era um filme que ele gostava muito. Eu queria saber se foi por causa disso que ele convidou o Maxwell Seidel para o filme e como foi trabalhar com ele. Se foi como um sonho realizado, assim, para ti. Pues efectivamente El Exorcista es una de mis películas favoritas y de alguna forma Max von Sydow es una leyenda dentro de la actuación, y el hecho que además esté en esa película para mí la convierte como aún en algo mucho más atractiva. Y efectivamente cuando llegó el momento de hacer el casting de Intacto, él era como la opción más grande, ¿no? Y le enviamos el guión y rezando a ver si realmente le podría interesar, y tuvimos la gran suerte de que le interesó. ¿Pero ya pensaba en él? Sí. Desde el principio ya estaba un poco, lo tenía en mente, ¿no? Era como un sueño que tienes, y ¿por qué no intentarlo, no? Y tuvimos como la gran suerte de que efectivamente al final dijo que sí, y trabajar con él, pues te puedo decir que cuando haces tu primera película estás muy tenso, estás sufriendo, porque es casi como un parto, como dar a luz una criatura, ¿no? Y recuerdo estar en el rodaje con esa tensión y muy agobiado, y de repente llega el primer día de rodaje con Max von Sydow. Recuerdo estar mirando el monitor y escuchando cómo interpretaba,
y por primera vez me arrancó una sonrisa. O sea, me relajé totalmente porque realmente ver en directo a una leyenda como él actuar es un privilegio, todo un lujo. Ele disse então que realmente ele escreveu o personagem já pensando no Max von Sydow, porque ele gosta muito do Exorcista, e disse que ele estava tenso durante toda a filmagem, porque é o primeiro filme dele, esse. E a primeira cena que ele filmou com o Max von Sydow, ele se acalmou quando ele viu aquele grande ator, que era como um sonho realizado para ele trabalhar com esse ator que ele sempre gostou muito. Vocês entendem direito o que ele fala, né? Não precisa, na verdade, ficar traduzindo toda hora assim. Tá fácil de entender o que ele fala? Não. Ou mesmo assim, vou fazer um resumo no final. Eu vou fazer minha última pergunta agora, depois, por favor, pessoal, não sejam tímidos. Eu queria saber como foi filmar aquela cena da corrida na floresta, The Blind Race. Se foi difícil de fazer, se teve algum momento em que alguém se feriu. Como foi fazer essa cena? La verdad que confieso que tengo un pequeño dilema en contar cómo lo rodamos, porque si lo cuento va a parecer una tontería y va a ser una gran decepción, con lo cual, ¿qué hago? ¿Lo cuento o no lo cuento? Como tengo la sensación de sentirme como un mago que hace su truco y que cuando enseña cómo es el truco todo el mundo dice, pero ¿era eso en serio? ¡Qué tontería! Realmente parece una secuencia terrorífica. Yo creo que tiene que ver con la dinámica de los juegos y con la intensidad de imaginarte que empiezas a correr en un bosque con un pañuelo, ¿no? Pero realmente lo rodamos de una forma muy simple, y es que todos esos jugadores que veis en la pantalla y que están corriendo a ciegas, no están corriendo a ciegas. Tienen un pequeño agujerito en el pañuelo. Ven perfectamente por donde van corriendo, ¿no? Con lo cual nadie sufrió nada, no pasó absolutamente nada. Por favor, no contéis esto a nadie, que quede aquí. Pero sí, el rodaje no fue complicado. Lo que era físicamente agotador, porque básicamente el recorrido que teníamos era pequeño, y entonces tuve a los jugadores corriendo todo el día y acabaron muy agotados, ¿no? Pero es curioso porque ese juego, en la primera versión del guión, empezó siendo como la prueba que hacía Federico, el personaje de Federico, le hacía a Tomás para ver si realmente era alguien afortunado, ¿no? Y nos dimos cuenta del poder que tenía, casi se convertía en una especie de arquetipo sobre la suerte, correr a ciegas, y decidimos transformarlo como la gran prueba final, ¿no? Donde todos juegan antes de jugar con el judío, ¿no? Digamos, con el Dios del azar. Resumidamente, ele disse que o pessoal tinha um furinho na venda e então estragou a graça. E que essa cena era para ser antes, não era para ser naquele momento, era para ser a cena que o Federico usava para testar o Tomás, mas ele viu que a cena era muito forte e resolveu usar depois. Pessoal, vamos abrir para perguntas. Quem tem alguma questão sobre o filme ou sobre outros filmes dele para fazer? Opa! De onde veio a ideia dos jogos? Desde el principio estábamos convencidos de que si queríamos contar juegos sobre gente muy afortunada y que juegan entre ellos, no tenía sentido que fueran juegos normales, juegos de azar, y sobre todo tenían que ser juegos peligrosos, que implicaran una situación de riesgo, casi que puedes perder algo y ser una agresión física, ¿no? Te confieso que el primer juego de todo es el juego del insecto que vuela. Iba por la calle caminando, estaba con la obsesión estaba escribiendo la película, y recuerdo ir por la calle caminando y de repente me vino la imagen, no sé cómo, de dónde, pero me vino una imagen de 4 personas sentadas en una mesa a oscuras y un insecto iluminado volando alrededor de ellas, ¿no? Y a ver con cuál se quedaba, ¿no? Vino así, o sea, fue como una especie de golpe de intuición extraña. Y a partir digamos, de la concepción de ese primer juego, a partir de ahí ya fue mucho más fácil imaginarnos los siguientes y las implicaciones, ¿no? Si te das cuenta, cada juego tiene una implicación, una concepción diferente. El primer juego tiene que ver casi con la entrada en un mundo totalmente fantasioso y que se aleja de la realidad, ¿no? El segundo juego tiene que ver con cómo estos vampiros de la suerte le quitan la suerte a otros y juegan entre ellos, ¿no? A través de un gesto que aparentemente es un gesto afectivo, que es como un abrazo,
pero que se convierte en algo terrorífico cuando sabes tú como espectador que lo que está pasando ahí es que te está quitando la suerte, ¿no? Y el tercer juego, el juego del bosque, tiene que ver con efectivamente entregarte a la incertidumbre de la naturaleza, ¿no? Vivimos en un mundo donde somos dominados por la naturaleza y no tenemos control sobre ella, ¿no? Entonces, básicamente en esa estructura de tres grandes juegos, finalmente antes del gran juego que es el juego de la ruleta rusa, en la ruleta rusa sí que decidimos que fuera un juego tradicional, o un juego que ya hemos visto, pero que se convirtiera en una especie de espejo inverso, en algo completamente diferente a lo habitual, ¿no? Por eso la idea de que solo hay una bala, ¿no? Perdón, que está todo lleno, solo hay un agujero vacío, ¿no? Con lo cual las posibilidades de morir son prácticamente casi todas, ¿no? En ese sí que decidimos que como culminación de alguna forma de todo ese circuito de juegos sí que tenía que tener algo cercano a la realidad. Pero en todos los demás nos movió siempre la fantasía, el hecho de que teníamos que conseguir un mundo que fuera alternativo, que no tuviera que ver con los juegos tradicionales, ¿no? Mais perguntas, pessoal? Queria falar que, assim, por ser um primeiro filme, que é um filme muito maduro, assim, como que foi para ele escrever e dirigir e fazer, como foi essa experiência, assim, porque parece um filme muito maduro, você teve muitas dificuldades para realizar. ¿Consegue entender? A ver si te he entendido bien. Básicamente que las dificultades de hacer esta película, como primera película, siempre la primera película es la más complicada, la más difícil, porque te enfrentas a una, sobre todo si anteriormente has hecho cortometrajes, te enfrentas de repente a un rodaje muy largo, donde hay que contar una historia muy larga, donde básicamente se juega mucho dinero, básicamente sientes una responsabilidad económica muy fuerte, con lo cual esa dificultad, digamos, industrial te condiciona. Y luego, por otro lado, hay un problema cuando haces una primera película y es que intentas poner en ese guión todo lo que quieres, ¿no? Y en realidad cuando escribes tu primer guión hay como 5 películas en ese guión. Entonces el trabajo complicado y duro es quitar y eliminar, ¿no? Porque realmente hay un exceso en tu primera película siempre. Creo que en casi todas las primeras películas de prácticamente casi todos los directores siempre hay una tendencia al exceso, ¿no? Porque has pasado tanto tiempo, te has pasado tantos años pensando y concibiendo historias que cuando llega el momento de contar tu primera historia salen demasiadas, ¿no? Entonces ¿te parece muy madura? Sí. Vale. Que tiene que ver quizás a lo mejor con el hecho de haber tenido mucho tiempo, después de haberla escrito, nos pasamos mucho tiempo dándole vueltas y quitando. Te aseguro que si te lees la primera versión del guión, no te hubiese parecido tan madura. Era un disparate, era una cosa muy, muy excesiva. Tuvimos la suerte de tener mucho tiempo para editarlo y para limpiarlo, y eso hizo que de alguna forma tuviera esa especie como de un poco más madurez, como apuntas tú, ¿no? Pero lo que siempre recomiendo como a la hora de enfrentarte a tu primera película es tener el tiempo suficiente para meditar en la fase de guión, ¿no? Poder escribirlo con tranquilidad y con tiempo, ¿no? Mais perguntas, pessoal? Opa! Eu queria saber se o intervalo de cada projeto dele é uma coisa mais pessoal dele mesmo, ou se tem outra coisa envolvida, assim, porque normalmente a gente vê um diretor que faz um filme, faz sucesso, depois, ele no caso dele foi 2 filmes, né? Teve um baita sucesso, mas mesmo assim, de um para o outro, teve um intervalo de 5 anos, Sim. e agora, o último filme dele também já faz um tempo aí, né? Então eu queria saber No me lo como recuerdo. é que é. No me recuerdo. ¿Por qué ese intervalo, ese tiempo entre una película? Me encantaría hacer una película cada año, pero no sé qué me pasa, que no hay manera. Básicamente porque creo que tiene que ver con que escribir un guión, o sea, hay directores que consiguen hacer una película todos los años, pero creo que hay que tener una capacidad narrativa extraordinaria. Yo no la tengo, confieso que me lleva tiempo, o sea, me lleva mucho tiempo enamorarme de una historia, me lleva mucho tiempo escribir un guión, me lleva tiempo conseguir que los productores
tiempo conseguir que los productores convenzan a otros para que pongan dinero. Lleva tiempo que esos que ponen el dinero finalmente decidan poner el dinero. O sea, es todo un proceso muy largo que al final, entre la idea y finalmente el momento este donde habéis visto la película, pues sí, es curioso, pero en todo lo que he hecho, incluyendo mi primer cortometraje, la distancia entre mi primer cortometraje y esta película son 5 años también. Desgraciadamente ahora estoy superando el récord, o sea, porque mi última película es del 2011 y estamos en el 2015. Son 4, no creo que llegue al 5.º año, creo que va a estar en el 6.º año la siguiente, con lo cual... Pero bueno, todo sea porque al final lo que haga... Que por otro lado eso para mí es lo importante, o sea, tengo que sentirme muy convencido de lo que hago y eso lleva tiempo estar muy contento con el guión, lleva tiempo hacer una buena preproducción, o sea, el tiempo, sobre todo en el mundo tan rápido en el que vivimos, que todo tiene que ir rápido y ya, desgraciadamente en el cine los tiempos son otros, ¿no? Y creo que hay directores que sí que pueden hacerlo muy rápido, pero creo que en general el cine es casi una carrera de maratón, o sea, hay que dedicarse a ello con mucha paciencia y mucha calma, ¿no? Pero básicamente el espíritu que mueve todo ese tiempo, por contestar de una forma, es intentar hacer lo mejor posible lo que hago, ¿no? Sim. Uma última pergunta, pessoal? Aqui. Queria saber se ele filma exatamente o guion, como está o guion, você cria no set. ¿Es exactamente lo que está en el guión o hay improviso? En el caso de esta película es muy cercano al guión. O sea, estuvimos tanto tiempo escribiendo el guión que me dio tiempo a planificar visualmente, prácticamente plano a plano, mientras escribíamos el guión. Igual. Con lo cual en esta en concreto sí. Pero la siguiente película que hice tiene más elementos de improvisación. Porque ahí sí que había que jugar con el caos. Había que jugar con el caos y desde ese lugar sí que había que improvisar y pensar elementos nuevos, ¿no? Pero en el caso concreto de esta está muy diseñada. Casi te diría que de las películas que he hecho, la más diseñada sobre el papel, ¿no? Agora sim, uma última pergunta, pessoal. Ou eu tenho visto vários filmes assim, thrillers e filmes fantásticos de suspense espanhóis. Eu acho eles todos muito mais inteligentes e interessantes do que os hollywoodianos, por exemplo. Eu queria saber a opinião dele sobre isso, assim. Se existe uma diferença de linguagem. Eu acho que vocês tratam o assunto com uma seriedade assim, que faz a gente entrar no filme de uma maneira muito mais inteligente do que muitos filmes de suspense que a gente vê de Hollywood, assim. No sé si tiene alguna opinión respecto a eso. Bueno, yo llevo viviendo 2 años en Los Ángeles y creo que te puedo contestar la pregunta, ahora te la puedo empezar a contestar, porque ¿cómo es posible que en Hollywood no se hagan películas con inteligencia, ¿no? Dentro de este género, ¿no? Y tiene que ver con una cosa que pasa en Hollywood en concreto, y es que no hay capacidad de riesgo. O sea, el riesgo se tiene mucho miedo al riesgo. Cuando digo riesgo, a todo aquello que se salga de la norma, a todo aquello que no se haya hecho antes. Eso es pánico. O sea, da terror pensar una historia que no se ha concebido antes o que se sale de la norma, ¿no? Te lo digo porque llevo 2 años lidiando con ellos y peleándome todos los días precisamente con esto, ¿no? Es que no quieren arriesgarse. Quieren algo que sea muy fórmula, muy claro, donde no haya que pensar demasiado y que sea muy efectivo, ¿no? Porque, curiosamente, en Hollywood está el lugar, la tierra, la ciudad de este planeta donde mayor talento hay. Escritores, actores, productores, todos tienen mucho talento. Pero el problema de la industria es que está consolidada en el miedo. Entonces, desde el miedo es muy difícil crear. Y no te salen películas interesantes desde el miedo. Te salen productos que arrasan en el mundo y que todo el mundo va a ir al cine a verlos, pero básicamente por el machaque insistente, por el bombardeo de marketing que tienen las películas. Realmente no son películas que tengan hondura, que tengan pozo, que tengan madurez, que tengan inteligencia. Y tiene que ver con eso, con el miedo. Con que todo lo que se hace en Hollywood, parte, o casi todo lo que se hace en Hollywood, no quiero decir todo, porque hay
sigue habiendo películas interesantes, pero la gran mayoría de las películas de género especialmente no son interesantes por el miedo, ¿no? La ventaja que tenemos los europeos o los sudamericanos, o los brasileños, o los que estamos fuera de Hollywood, o los que seguimos concebiendo películas fuera de Hollywood, es que no nos da miedo el miedo. O sea, básicamente nos arriesgamos a intentar encontrar cosas nuevas porque eso es parte de lo excitante de hacer películas. Buscar caminos no explorados y adentrarte en lugares que nadie haya hecho antes, ¿no? Yo creo que esa es la diferencia. Que nosotros asumimos el miedo, no quiere decir que no tengamos miedo, lo tenemos, pero lo asumimos, vivimos con él, ¿no? Y nos enfrentamos a él. En Hollywood tienen mucho miedo y no quieren enfrentarse a él. Nunca perguntaram sobre uma refilmagem Hollywood de intacto? ¿Sí? ¿Sí? Sí, de hecho los derechos para hacer un remake los tiene Disney, que nunca entendí muy bien por qué Disney compró. No lo sé. El caso es que finalmente pagaron a un guionista muy prestigioso, le pagaron $1 millón para que escribiera el guión. Y la película, lógicamente, y el guionista de hecho lo conocí y fue muy fiel a la historia. Claro, ¿qué pasó? Que los ejecutivos del estudio de Disney leyeron el guión y lo metieron en un cajón directamente. O sea, es imposible hacer esta película en Hollywood. Imposible. Es demasiado arriesgada. Demasiado. Pessoal, agradeço a presença de todos. O Fresnadillo estará apresentando o segundo filme dele, que é o Extermínio 2. Não me lembro se é amanhã ou domingo, mas está na programação. Lá no Cine Bancários, por favor, prestigiem. Também terá uma sessão comentada com ele. E muito obrigado a todos por verem o filme.